Amén y gracias a Dios. Carolina, muchísimas gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros cómo tener éxito en proyectos materiales. Exactamente el tema de la autodisciplina o templanza o dominio propio. Y últimamente estamos estudiando lo que serían las técnicas favoritas del diablo, las técnicas favoritas de la carne para sabotear la autodisciplina. Esas técnicas favoritas de la carne, hasta el momento estudiadas, son primero el cinismo, en segundo lugar el negativismo, en tercer lugar el derrotismo, lo vimos hace 8 días, y hoy nos corresponde meternos en el estudio de la cuarta. ¿Cómo se llama la número 4? Regáleme el nombre de la número 4 ahí en el chat, por favor. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama la número 4? La número 4 se llama, una sola palabra, por favor. Una sola palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Esa palabra es la palabra evasión. Muy bien. Esa palabra es la palabra evasión. Ahora, sea tan amable usted y me regala una definición de la palabra evadir. ¿Cuál sería la definición más próxima de la palabra evadir? Puede usar sinónimos si quiere. Evadir. Evadir. Esquivar. Evadir. Evadir. Fugarse. Evadir. Salir corriendo. Evadir. Pasar por alto. Evadir. No cumplir con algo. Evadir. Sacar el cuerpo. Muy bien. Muy bien. Evadir. Huir. Excelente. Eso es evasión. Evasión es de evadir. Sacar el cuerpo. De no hacer. De no hacer aquello que yo sé que tengo que hacer. De no realizar aquello que yo sé que tengo que realizar. De no llevar a cabo aquello que yo sé que tengo que llevar a cabo. No se refiere a que lo lleve a cabo más tarde, porque eso sería el punto 5 que vamos a estudiar dentro de 8 días, que se llama postergación. El postergador siempre lo deja para más ratico, siempre lo deja para más tarde, siempre lo deja para el otro día, lo deja para la otra semana. La palabra preferida del postergador es ya voy, o más tarde, o mañana. Mientras que el evasor es otra cosa. Porque el evasor definitivamente termina por no hacer las cosas. El evasor no lo hace. No lo hace. Y mire cómo estamos viendo acá, cómo estamos revisando acá, que estas son las estrategias principales de la carne. Cuando nosotros queremos crecer en el asunto de la autodisciplina, cuando queremos modificar algo en nuestra vida, cuando queremos llenarnos de templanza o dominio propio, o la carne se torna cínica, o la carne se torna negativa, o la carne se torna derrotista. No, pero yo para qué lo voy a intentar otra vez y cuántas veces no lo he intentado y siempre he fallado. Por ejemplo, si está luchando contra una obra de su carne. Por ejemplo, si está luchando contra un vicio. Si usted está luchando contra un vicio, entonces usted comete el vicio, practica el vicio y dice, yo no lo hice. No, qué tenaz esto. Practica el vicio y después dice, yo no lo hice. Y cuando lo descubre, entonces dice, sí, pero ¿quién no tiene vicios? Es un cínico, sinvergüenza descarado. Si está luchando contra un vicio y está intentando dejar el vicio, en algún momento la carne se torna negativa. Y al tornarse negativa, entonces la carne va a comenzar a poner excusas como el famoso pero. Pero, sí, yo sé que hay ventajas de dejar este vicio, pero yo sé que hay ventajas para mi hígado, para mis pulmones, para mi cerebro, para mis neuronas, para mi cuerpo entero, para mi entorno, pero mi mamá practicó el vicio, mi papá practicó el vicio, yo llevo 3, 4 décadas practicando el vicio, o sea, siempre se va a excusar, siempre la palabra preferida será el pero. Aquí nos encontramos con que si quiere usted abandonar un vicio y está peleando contra esa obra de la carne,
Entonces la carne se torna derrotista. Ahí en ese caso ni siquiera lo intenta. En ese caso ni siquiera lo intenta. ¿Por qué? Porque no, se da por derrotado, se da por vencido sin haber ni siquiera luchado. ¿Por qué? Puede ser que en el pasado ya lo intentó y fracasó. Puede ser que en el pasado practicó el dominio propio, practicó la templanza, practicó el aguantar, practicó la castidad, practicó lo que haya sido que practicó. Y puede ser que haya entrado en un momento de debilidad y haya decaído. Como decayó, entonces dice, no, yo ni lo intento esta vez. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama derrotismo, así de sencillo. Y otra táctica preferida de la carne, preferida del diablo, es el tema número 4, al cual entramos a estudiar hoy, que se llama la evasión. La carne es evasora. Note que el Espíritu de Dios no es cínico, el Espíritu de Dios no es negativo, el Espíritu de Dios no es derrotista, el Espíritu de Dios no es evasor, y dentro de 8 días vamos a ver, el Espíritu de Dios no es postergador. Todo lo que pertenezca entonces al cinismo, negativismo, derrotismo, evasión y postergación no pertenece al Espíritu de Dios. Si no pertenece al Espíritu de Dios, entonces ¿cómo a quién pertenece? Pues pertenece a la carne, pertenece al diablo, pertenece al mundo, no pertenece a nosotros. Revisemos en lo profundo de nuestro ser qué tanto porcentaje de cinismo hay en nosotros. ¿Qué tanto porcentaje de negativismo hay en nosotros? Y decimos, no, pero es que eso no, ¿por qué? No puede dar razones lógicas del por qué usted a todo le dice que no. No puede dar razones lógicas del por qué a todo le encuentra el pero. No puede dar razones lógicas de por qué a todo le encuentra el defecto. Sencillamente porque es un aspecto de su carne, es un defecto de su carne, es un pecado de su carne y es un saboteo de su carne. Revisemos qué tanto porcentaje de derrotistas hay dentro de nosotros. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que tenemos fe. ¿Tenemos fe para qué? Tenemos fe para la preservación de esa misma alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que perseveramos, mientras que la carne es derrotista. Y el Espíritu de Dios no es evasor de ninguna manera. El Espíritu de Dios no saca el cuerpo de ninguna manera. El Espíritu de Dios da el pecho y da la cara siempre. Y Él quiere que nosotros seamos iguales. Sobre todo cuando el Señor nos manda a hacer algo y nosotros nos enfrentamos a la decisión de hacerlo o no hacerlo. Dentro de 8 días miraremos cuando hablemos nosotros de postergación, hacerlo cuando. Cuando se me da la voluntad, hacerlo cuando. Cuando quiera hacerlo cuando. Cuando sienta hacerlo, eso lo veremos dentro de 8 días. Pero aquí el asunto es que el Señor nos manda a hacer algo y yo no lo hago. O sea, definitivamente no lo hice. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama evasión. Eso es ser un evasor, como el que va de los impuestos. Quiere decir que no los paga. Quiere decir que no los asume, ¿sí? Quiere decir que no cumple con la obligación que tiene. En el Antiguo Testamento tenemos un evasor por excelencia. Hay un evasor. Ya vimos en Adán a un cínico, a un sinvergüenza. Qué impresionante eso, ¿no es cierto? Muy bien. Ya vimos en los espías a 10 espías que eran negativos. Ya vimos cuando hablamos del derrotismo, vimos cómo este discípulo del Señor Jesucristo, Felipe, era un derrotista porque ni siquiera intentó hacer absolutamente nada, sino sencillamente dijo que no se puede. Y aquí cuando hablamos de la evasión, tenemos en el Antiguo Testamento un personaje que es por excelencia el ejemplo de lo que significa evadir. ¿De qué personaje estaré yo hablando? El Señor le mandó que hiciera algo y él no lo hizo. Usted dirá, muchos en el Antiguo Testamento, sí, pero hay uno. Sobre todo, ahí cayeron en cuenta ustedes. Mire que es tan fácil. Mire que es tan fácil. El Señor le mandó a hacer algo y no lo hizo. Inmediatamente el Espíritu de Dios le pone en su cabeza, Jonás. Y tristemente, lamentablemente, Jonás se convierte en el monumento a la evasión en el Antiguo Testamento. El Señor le manda a hacer algo y él paga un tiquete de su propio bolsillo y se va en dirección opuesta. ¿Cómo se llama eso? Se llama evasión. Él, por supuesto, no tenía ni la más mínima intención de hacer lo que Dios le estaba pidiendo que tenía que hacer. Él no tenía la más mínima intención de hacerlo. Él quería dedicarse a otras cosas, ocuparse de otras cosas, pero no quería hacer eso. El Señor lo manda para Nínive, él se va para Tarsis.
Tiene de cínico, claro que sí. Tiene de negativo, claro que sí. Tiene de derrotista, claro que sí. Pero sobre todo es un evasor de la voluntad de Dios. Y decimos de antemano que la evasión, como el derrotismo, como el negativismo, como el cinismo, pues trae sus propias consecuencias. ¿Hasta dónde llegó Jonás? ¿Cuál fue la máxima consecuencia que tuvo que pagar Jonás por ser un evasor? Pregunta, ¿hasta dónde lo tuvo que llevar Dios? Pregunta, ¿hasta dónde permitió Dios con la vida de Jonás? Por causa de su evasión, ¿hasta dónde? Usted ya lo aprendió, hasta la muerte. La pregunta es para todo el mundo acá, ¿no es cierto? Estamos en un discipulado. Entonces la pregunta es para 15 personas, por favor, participando todas las 15 personas de lo que estamos haciendo acá. Ya nos quedan poquitos minutos. Nos quedan unos 40 minutos más o menos de exposición. A las 7 de la noche yo tengo otra clase. Antes de las 7 de la noche ya tenemos que estar orando. A las 7 de la noche ya usted estará conectado con otras cosas allá en su casa, apartamento, oficina, trabajo, donde quiera que se encuentre. Si usted viene en un transporte público, no conteste, no saque su celular. Si viene por la calle, tampoco lo haga, no está obligado a hacerlo. Pero si usted está en su casa, si está en un lugar donde usted se puede sentar a los pies del Señor Jesucristo, prestarle atención, creo yo que por respeto al mismo Señor, ni siquiera a mí, sino por respeto al mismo Señor, usted debería estar ocupado, enfocado en lo que nosotros estamos haciendo. Ok, entonces las consecuencias tan tenaces, ¿hasta dónde tuvo que permitirle Dios a Jonás? Hasta la muerte. Hasta la muerte es el castigo a la evasión. Porque es el Señor, la autoridad máxima de todo el universo hablando y una criatura rebelándose frente a su voluntad. Eso no lo hacen los animales. Eso no lo hacen los animales. El Señor creó un pájaro para que volara y vuela. El Señor creó una rana para que brincara y brinca. El Señor creó un pez para que nadara y nada. El Señor creó un león, una leona para que cazaran y lo hacen. El Señor creó una cabra montés para que escalara con sus pezuñas y lo hace. Y así sucesivamente cada animal, eso no lo hacen ni los animales. Ni los animales. Eso solamente lo hace el ser humano. Y es muestra de la caída, y es muestra de la depravación, y es muestra de lo deplorable que está el corazón del ser humano. Independientemente que conozca o no conozca del Señor. Porque yo le pregunto, ¿Jonás conocía de Dios? Sí. ¿Jonás tenía comunión con Dios? Sí. ¿Jonás conocía la palabra de Dios? Sí. Claro que sí. ¿Jonás era llamado profeta de Jehová? ¿Jonás era vocero de Dios? Sí. Pero era de esos voceros, de esos profetas, de esos predicadores. Jonás era de esos hijos de Dios. Jonás era de esos cristianos que creen que a Dios le obedecen cuando quieren. Y si yo como cristiano estoy creyendo que a Dios yo le puedo obedecer cuando yo quiera y cuando no quiero, pues no. Es que yo a Dios le puedo obedecer cuando yo estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo, pues no le obedezco. ¿Y qué va a hacer? Pues entonces Dios me muestra qué es lo que va a hacer. Y claramente con la vida de Jonás a mí me muestra pues que yo estoy en esta tierra es para servirle. Y que si Él me manda a hacer algo y yo no le voy a obedecer, entonces pierde el sentido que yo esté en esta tierra. Y como pierde el sentido que yo esté en esta tierra, pues entonces ¿para qué lo tenemos sobre esta tierra? Hay que cortarlo. Acuérdese, como la higuera, que el Señor dice que vino 2 años buscando fruto en esa higuera y no la halló. Entonces, ¿qué quería hacer inmediatamente? Cortar la higuera. Fue aquel labrador el que intercedió delante del Señor diciéndole, Señor, déjala 1 año más. Yo voy a cavar alrededor de ella, yo la voy a abonar, yo la voy a nutrir, yo la voy a regar, yo voy a estar muy pendiente. Vuelve en 1 año. Si en 1 año, mi Dios, tú no encuentras fruto en ella, entonces córtala. Y el Señor dice, pues ya es inútil la higuera, ¿para qué va a inutilizar también la tierra? Quiere decir que la tierra sufre las consecuencias de la inutilidad del ser humano sobre ella. Sobre todo cuando el ser humano es un hijo de Dios, sobre todo cuando el ser humano es un cristiano. Porque el cristiano es la luz del mundo, pero si no alumbra. Porque el cristiano es la sal de la tierra, pero si no sala, si pierde su sabor. Entonces dice la Escritura, si la sal pierde su sabor, pues no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces yo tengo realmente que encontrarle a mi vida el lugar de servicio y hacer algo para Dios. Yo no puedo ser un inútil, yo no me puedo permitir eso.
Jonás se lo permitió. Jonás era un hombre caprichoso, terco. Era un hombre grande, era un hombre viejo, pero se portaba como un niño malcriado. Él creía que le podía servir a Dios cuando quisiera, cuando estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Dios demostró, pues, que no es así. Dios demostró que a Él se le obedece porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y yo solamente soy su esclavo. Punto, su esclavo. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tenemos una historia que el Señor Jesucristo contó y tiene que ver exactamente con lo mismo. Busque Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21 y ubíquese en el versículo 28, sea tan amable. Mateo 21, 28, sea tan amable. Me avisa cuando ya, por favor. Muy bien. Muy bien. Gracias. Sobre el versículo 28 probablemente usted encuentre un título. ¿Qué dice el título? Sobre el versículo 28 probablemente usted encuentre un título. ¿Qué dice el título? La parábola de los dos hijos. Excelente. Muy bien. Gracias por contestar, gracias por responder, gracias por estar ahí, gracias por estar ahí concentrado. Muy bien. Muy bien. ¿Es la parábola de qué? Es la parábola de los dos hijos, de los dos hijos. Que aquí el Señor va a hablar de dos hijos. O sea, dos individuos pertenecientes a la misma familia. Dos individuos que tienen el mismo parentesco. Dos individuos que comparten la misma sangre. Note. Dos individuos que hacen parte del mismo hogar. Dos individuos que tienen el mismo papá y dos individuos que tienen la misma mamá. Son los dos hijos. Parábola de los dos hijos. O sea que aquí en esta parábola el Señor le está hablando a hijos. Primeramente, por el título, ¿no? Le está hablando a hijos. También tiene otros sentidos y tiene otras enseñanzas, pero principalmente en la parábola el Señor le está hablando a sus hijos. O sea, me está hablando a mí y también le está hablando a usted. El versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Note lo que hay dentro de los signos de interrogación. Pero ¿qué os parece? El Señor abre la parábola con una pregunta. Para responder la pregunta, primero uno tiene que leer la parábola, interpretar la parábola y entender la parábola. A lo último usted dirá, ¿cómo le parece? Es decir, esto es muy capcioso, es una parábola muy capciosa. El Señor Jesucristo contó la parábola, contó la historia que va dentro de la parábola con el fin de que yo la interiorizara y con el fin de que yo la contextualizara y con el fin de que yo la asumiera, es decir, de que yo me la ponga, de que yo la aplique a mi propia vida. Porque dice, ¿qué os parece? ¿Qué me parece que? Antes de responder, leamos. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Aquí aparece otra pregunta en el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Bueno, pero es que esto es otra pregunta. Entonces, primero, las frases o palabras o ideas que pertenecen al primer contexto para poder resolver la primera pregunta, para poder contestar la primera pregunta. Y las palabras, ideas o conceptos que pertenecen a la primera enseñanza es la siguiente. Un hombre tenía dos hijos. O sea, Dios Padre tiene hijos, ¿no es cierto? Tiene hijos adoptivos, tiene hijos adoptados. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, que para eso Él nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La pregunta que nos hacemos acá es, bueno, ¿el Señor para qué adoptó hijos? Bueno, el Señor adoptó hijos para que conformaran su familia, para poder darnos a nosotros, no Él, sino darnos a nosotros un hogar, para enseñarnos el verdadero sentido de una familia, de un hogar, de una casa, para enseñarnos lo que es la familiaridad. Para eso el Señor adopta hijos.
El Señor adopta hijos al mismo tiempo para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque si no se convierte el ser humano en un hijo de Dios, seguirá siendo hijo del diablo. Eso lo dice Juan capítulo 8. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y es que sobre este planeta solamente hay dos clases de hijos. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y si ya ha dejado de ser hijo del diablo, quiere decir que ahora es un hijo de Dios. Y aquí el Señor le está hablando a sus hijos. Bueno, para todo eso. Pero también el Señor tiene hijos ¿para qué? Note lo que le dice al primer hijo y note lo que le dice al segundo hijo. Dice la frase que al segundo hijo le dijo exactamente lo mismo que al primero. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo al primero? Que fue lo mismo que le dijo al segundo. ¿Para qué el Señor tiene hijos? El Señor tiene hijos para que vayan ¿a qué? Usted lo está respondiendo muy bien. El Señor tiene hijos para que vayan ¿a qué? Responda por favor, para que vayan a trabajar. Ahora, ¿para que vayan a trabajar a dónde? Revise por favor la frase del versículo 28. Para que vayan a trabajar a dónde. Disciérnalo, interprétalo por favor. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Usted está generalizando, por favor. Excelente Marta Poveda, muy bien. Excelente Denise, muy bien. Excelente Marta León, porque es que el Señor dice, ve hoy a trabajar. Cualquiera lo interpretará como, pues yo estoy trabajando en una fábrica, estoy trabajando en una empresa, estoy trabajando en una oficina, estoy trabajando en una firma, estoy trabajando en un negocio, estoy trabajando. No, pero aquí dice claramente que el Señor le dijo al primer hijo, y también se lo dijo al segundo, ve a trabajar hoy a mi viña, a mi, la mía, la del Padre, la de Dios, la del Señor, la del reino, a mi viña. Y claro, el que no trabaja y que no coma. Tenemos que ocuparnos nosotros, trabajar con nuestras propias manos en algún oficio secular, no mundano, sino secular, con el fin de ganarnos un dinero y con el fin de ganarnos la vida. Eso le enseña la Sagrada Escritura, de tal modo que dice que el que no trabaje y que no coma. Y de tal modo que dice que el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje para que gane un sustento, para que gane un sueldo y para que tenga que compartir y con qué ayudar a los demás. Eso le enseña la Sagrada Escritura. Pero aquí está hablando de algo diferente. Aquí está hablando de ir a trabajar a su viña. A su viña, y entonces yo voy a trabajar a su viña como qué? Yo voy a trabajar a su viña como un sembrador. Y si voy a trabajar a la viña del Señor, porque la viña, viñedos, uvas, plantas, tierra, raíces, tallitos, ramitas, hojitas, florecitas, frutos, racimos, pues entonces, ¿cuál es mi labor? Mi labor es ir a la viña del Señor a trabajar como un sembrador. Ahora, nosotros ya pasamos por Mateo capítulo 13, en donde hablamos de quién es el sembrador, cuál es la función del sembrador y qué es lo que siembra. Pues lo que hace el sembrador es sembrar. ¿Y qué es lo que siembra? Lo que siembra es una semilla. Ahora espiritualizándolo, pues entonces el sembrador es el Hijo de Dios que va sembrando, o sea, predicando, hablando, mostrando, manifestando la semilla que es ¿cuál? La semilla que es la palabra de Dios. Nosotros ya pasamos por ahí. Esto creo que ya está claro en la cabeza de todos. O sea que aquí en resumidas cuentas lo que el Señor le pidió al primer hijo que hiciera es vaya, lleve mi palabra, comuníquela, predique mi palabra, anuncie mi palabra, exponga mi palabra, predique el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Eso es lo que le está pidiendo al primer hijo cuando le dice, ve a trabajar a mi viña. Qué impresionante. Y el versículo 30 dice, acercándose al otro, le dijo de la misma manera. De la misma manera. O sea, lo mismo que le dijo al primero es exactamente lo mismo que le dijo al segundo. Ahora, esos dos hijos representan a todos los hijos. Esos dos hijos representan a todos los hijos. En la enseñanza de esos dos hijos estamos involucrados todos los hijos de Dios. Estamos metidos todos los hijos de Dios. Lo que el Señor le dice al primer hijo es lo mismo que le dice al segundo. O sea, lo que el Señor le dijo al primero es lo mismo que me dice a mí. ¿Quién lo está entendiendo? Lo que el Señor le dijo al primer hijo es lo mismo que le dice a usted. A usted como hijo, a usted como hija. ¿Qué le dice? Ve a trabajar a mi viña. A ver cuál es mi respuesta.
Ahora, otra cosa que notamos aquí, aparte de que todos estamos involucrados ahí, y no hay ninguno de nosotros que no esté involucrado, o mejor dicho, se lo voy a poner así todavía más drástico y todavía más radical. El Señor le está hablando a sus hijos. De modo que al único que aquí no le estará hablando es a aquel que no sea su hijo. Si hay aquí algún hijo del diablo, pues a él no le está hablando. Estas palabras no son para él. Estas palabras son solamente para aquellos que son hijos de Dios. ¿Hay aquí algún hijo de Dios? Levante la mano, por favor, si hay aquí algún hijo de Dios. Alguien al cual el Señor le esté hablando, alguien al cual el Señor le esté diciendo, ve hoy a trabajar a mi viña. Ok, muy bien, gracias por levantar la manito. Ok, gracias por identificarse como hijo de Dios. Recuerde que si no se identifica como hijo de Dios, pues le toca identificarse y asumir su posición de hijo del diablo. Y pues ni más faltaba. Hijo del diablo yo no soy. Claro, el Señor me está hablando a mí. Y el Señor le está hablando aquí, pues a todos los que son sus hijos. Otra cosa que vemos en la primera frase es la urgencia. Porque el Señor no le dice al primero, ve a trabajar a mi viña, sino que claramente le dice cuándo lo tiene que hacer. Revise el versículo 28 y encuentre cuándo es que lo tiene que hacer. ¿Cuándo es que el Padre quiere que vaya a trabajar a su viña? ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo? Ahí dice claramente, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Mañana. No, Señor. Hoy. Pero es que hoy ya son las 6:30, dejémoslo para mañana. Hoy. Y cuando amanezca mañana martes, el Señor me estará diciendo, hoy. Y cuando amanezca el miércoles, el Señor me estará diciendo, hoy. Y cuando amanezca el jueves y amanezca el viernes, el Señor me estará diciendo, hoy. Y cuando se llegue el sábado, cuando se llegue el domingo, el Señor me estará diciendo, hoy. O sea que es una tarea que yo tengo que hacer hoy y todos los días. Hoy y en todo momento. Hoy y a cada rato. Porque es la manera correcta de aprovechar bien el tiempo. ¿Cuándo? Hoy. No, espere que yo salga de un montón de exámenes médicos y hoy. No espere que yo solucione un poco de problemas laborales y económicos que tengo. No, hoy. No espere que es que tengo un poco de problemas familiares, sentimentales, emocionales, con mis hijos, conyugales, etc. Hoy. No espere que yo solucione mis problemas de angustia, de estrés, de preocupación, de depresión, de ansiedad. No, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Ya mismo. Es el requerimiento urgente de parte del Señor. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor a usted, hasta el momento de la exposición, le está diciendo en este momento? Siendo consciente y siendo realista, responda, por favor. Bien, trabajar hoy, que le sirva hoy. Jalón de orejas, dice el hermano Rubelio. Trabajo y sirve mi obra hoy mismo, que le sirva cada día de mi vida. Sembrar la palabra cuando hoy, servirle hoy, que va a trabajar hoy, que le sirva desde ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta, ¿cuándo? ¿Cuando tenga tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuando el marido, la esposa, los hijos le dejen? ¿Cuándo? ¿Cuando se desocupe de los nietos o de las nietas? ¿Cuándo? ¿Cuando el perrito o el gatico le deje? ¿Cuándo? ¿Cuando solucione los problemas económicos, laborales? ¿Cuándo? ¿Cuando se sienta con ganas de hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cuando se sienta motivado para hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cuando ya no se sienta tan solo, tan preocupado, tan estresado? ¿Cuándo? No,
Aquí no le pregunta al hijo, hijo, ¿te sientes bien? No. Entonces, si te sientes bien, ve a trabajar hoy a mi viña. Si no se siente bien, pues entonces no vaya a trabajar. No, no. Porque es que el Señor sabe que yo solamente me voy a sentir bien es cuando vaya a trabajar a su viña. El Señor sabe que todas las cosas van a venir añadidas es cuando yo vaya a trabajar a la viña. ¿Quién lo está entendiendo? Porque eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo estoy esperando solucionar mi vida para después ir a trabajar a su viña, pues ahí me voy a quedar tratando de solucionar mi vida y nunca lo voy a solucionar. El Señor quiere que yo vaya hoy, porque en la medida en que yo trabaje, el Señor me va restaurando. En la medida en que yo trabaje en su viña hoy, el Señor me va a ir supliendo, me va a ir dando, me va a ir sanando, me va a ir restaurando, me va a ir concediendo, me va a ir supliendo. Esa es la realidad de las cosas. En la medida en que yo trabaje en su viña hoy, el Señor me va a ir sanando. No es de otra manera, es así tal cual. Dice la Escritura claramente, nunca se me olvidará ese versículo, Job capítulo 42 versículo 10, que Dios restauró la salud y le dio al doble las cosas que habían sido de Job cuando él oró por sus amigos. Es decir, cuando él comenzó a servirle a Dios, dejó de quejarse, lamentarse, victimizarse, pelear con Dios, recalcarle, recriminarle cosas a Dios groseramente y comenzó a hacer algo para Dios. Cuando comenzó a hacer algo para Dios, ahí en ese momento, solamente en ese momento, vino la restauración a su vida. Ahí en ese momento y solamente en ese momento se abrieron las puertas de la prosperidad, como se abrieron las puertas de la salud, como se abrieron las puertas de la restitución, como se abrieron las puertas de la transformación y su vida fue arreglada. Solamente en ese momento. No en otro momento. Yo pensé que el Señor le había devuelto a Job todo y lo había sanado y después él sí le había servido. Mire que no. El Señor cogió a un Job enfermo y le dijo, ore por sus amigos. El Señor cogió a un Job arruinado y le dijo, predíquele a sus amigos. El Señor cogió a un Job que se estaba muriendo, literalmente se estaba muriendo. Es que a veces nos duele por aquí, nos duele por allá y decimos, me estoy muriendo. Mejor dicho, fui y volví, vi el túnel. Fui al Seol y el Señor me sacó del Seol. Acuérdese del caso de Job. Job estaba en los huesitos. La piel forraba sus huesos. Era un individuo que estaba, dice la Sagrada Escritura, que el aliento que salía por su boca no se lo aguantaba a nadie. O sea, estaba podrido por dentro. Tenía una llaga maligna de la cabeza hasta la planta de los pies. Era un cáncer que le había hecho metástasis en todo el cuerpo. Lo había secado. El organismo ya no le recibía ningún tipo de alimento. Daba pavor, daba asco, daba tristeza, daba de todo acercarse a ese hombre. Se había convertido en un proverbio, en un refrán popular y vivía en un basurero. Si usted alguna vez ha estado en esa situación, usted entenderá a Job, pero no creo que alguno de nosotros haya llegado hasta estar en una situación así. Y sin embargo, el Señor tomó a un individuo que se encontraba en esa situación y lo que le dijo fue, sírvame. Sírvame, sírvame. Desde la cama, sírvame. Desde el lecho de enfermedad, sírvame. Desde el último hálito, porque ya me estoy muriendo, sírvame. Y le sirvió y el Señor lo sanó. Yo creo que hay una gran enseñanza ahí para todos. Que no le puedo servir, yo no puedo buscar, yo no me puedo conectar, yo no puedo orar, yo no me puedo congregar. ¿Por qué? Por pura pereza, por puro desorden, por pura desorganización. Porque es que a las 5 de la mañana no puede estar conectado. ¿A qué le va a echar la culpa? El cínico dirá a esto y a esto. Si yo lo entendiera, yo estaría conectado a las 5. Si yo lo entendiera, yo estaría conectado a las 6. Si yo lo entendiera, no habría ninguna clase de excusa para mí. Yo me conectaría y punto. Porque yo entiendo que ese es el camino a la restauración. Se lo pongo así de sencillo. El camino a la restauración, a la restitución, a la transformación, a la sanidad, al progreso, a la prosperidad, ese camino se llama servicio a Dios. Ese camino se llama ir hoy a trabajar en la viña del Señor. Al fin y al cabo, el servicio para Dios no es servicio para los hombres. Y todo lo que sea servicio para Dios, Dios mismo lo paga, Dios mismo lo recompensa, Dios mismo lo galardona, Dios no se queda con nada. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, respuesta del primero, versículo 29, dijo, no quiero. No quiero. No quiero.
¿Cómo le parece esa respuesta? Dígame, hasta ahí, ¿cómo le parece la respuesta? Un padre tenía 2 hijos, le dijo a su hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo responde, no quiero. No quiero. ¿Cómo le parece un cristiano diciéndole a Dios, no quiero? ¿Por qué no le sirve a Dios? Porque no quiero. ¿Por qué no le sirve a Dios? Porque no tengo voluntad. ¿Por qué no le sirve a Dios? Porque las ganas no me alcanzan para hacerlo. No es que no quiero hacerlo. Si no quiere hacer lo que quiere hacer, ya sabe lo que quiere hacer. Si no quiere servirle a Dios, quiere estar involucrado en las cosas del mundo. Si no quiere servirle a Dios, quiere estar involucrado en las cosas de este mundo que pasa, de este mundo que perece, de este mundo que va pasando, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. No quiero. No quiero. Ahora mira lo que dice el versículo 30. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Hasta ahí, hasta el momento, pues más respetuoso, ¿cuál? Hasta ahí, hasta donde vamos, sin mirar más adelante. Hasta ahí, ¿cuál de los dos más respetuoso? Más respetuoso el segundo. Porque el Señor le dijo lo mismo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el segundo dijo, sí, Señor, voy. Sí, afirmativo. Señor, respetuoso. Voy, comprometido. Muy bien. Sí, afirmativo. Señor, respetuoso. Voy, comprometido. Esa es la actitud que necesitamos en los cristianos. Muy bien. Muy bien hasta ahí. Lamentablemente, cuando usted sigue leyendo, se encuentra con muchas verdades. En primer lugar, el caso del segundo. En el versículo 30, después de que dijo, sí, Señor, voy, aparece un punto seguido. Y lea lo que está entre el punto seguido y el punto aparte. Dice, y no fue. O sea que muy afirmativo, muy respetuoso, muy comprometido, pero dice que no fue. Ah, muy mentiroso. ¿Cómo lo catalogaría usted? Vuelvo y le digo, sí, afirmativo, Señor, respetuoso, voy, comprometido. Y después dice que no fue. ¿Cómo lo catalogaría usted? Sí, Señor, voy. Sí, Señor, voy, pero es que no fue. Entonces resulta que el hombre aparentemente es muy afirmativo, aparentemente es muy positivo, aparentemente es muy obediente, aparentemente es muy respetuoso porque lo llama de Señor, aparentemente es muy comprometido porque dice voy, pero es solo aparentemente. Usted tiene que catalogarlo, por favor. 15 respuestas, gracias. ¿Cómo lo catalogaría usted? Mentiroso. ¿Cómo lo catalogaría usted? Muy solapado. Solo palabra. Ahí, lleguemos a solo palabra. Y es que el cristianismo de algunos es solo palabras. Solo palabras. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están los actos en concreto? No hay actos en concreto, no hay hechos. No hay acciones, no hay actividades, solo palabras. Acuérdese usted que Mateo capítulo 7 dice que en aquel día muchos le dirán Señor, 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 Señor. Y en eso consiste el cristianismo de muchos. Señor, 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 Señor. Y un montón de excusas. Y un montón de pretextos para no hacer las cosas de Dios. Para no hacer las cosas de Dios. Mire, fácilmente el cristianismo de muchos cristianos quedaría en evidencia en el momento de tener que asumir una predicación cada 8 días. Se lo aseguro. Se lo aseguro como alguien que le ha tocado asumir durante muchísimo tiempo predicación en diferentes lugares cada 8 días durante mucho tiempo y durante diferentes días de la semana. Asuma usted una predicación cada 8 días los días domingo, haciendo todo un montaje para la predicación y después desbaratando y guardando el montaje después de la predicación. Cada 8 días, todos los domingos, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, sabiendo que la jornada comienza por ahí a las 5 de la mañana, más o menos un domingo, y viene terminando por ahí a la 1, 2 de la tarde cada domingo. Asúmala. Y se va a dar cuenta que el cristianismo de muchos quedaría al descubierto. Y se daría cuenta que no son sino solamente hojas, papel, heno, hojarasca, o sea, palabras y frases de sí, Señor, voy, pero realmente no fue. Realmente no lo hace. Si a algunos les queda grande el solo hecho de congregarse, imagínese usted, y aquí al que le caiga el guante, pues chánteselo. Si a alguno les queda grande congregarse, y congregarse es solamente ir a congregarse.
Estar 2 horas en un lugar participando de la adoración, los coros, el sermón, amén, gracias a Dios, las oraciones, me voy, tinto y para la casa, ya. No participa en absolutamente nada más. Nada que tenga que ver con el montaje, ni el servicio, ni la predicación, ni ninguna actividad relacionada con el culto del domingo. Solamente es congregarse y les queda grande, porque ni se congregan. Ahora usted imagínese que tuviera una responsabilidad activa domingo tras domingo. Ahí es donde verdaderamente uno se da cuenta la clase de cristianismo, la clase de adoración, la clase de ser espiritual o carnal o qué clase de persona es con la que uno cuenta en una congregación. Es exactamente eso. Me toca repetirme en la cabeza cada 8 días, es para ti, no para los hombres, es para ti, no para los hombres, es para ti, no para los hombres. Nadie lo está preguntando, pero a las 8 de la mañana yo ya estoy rendido. Me refiero a los domingos. A las 8 de la mañana yo ya estoy cansado. A las 8 de la mañana y todavía queda el desplazarse de 8:30 a 9 hacer el montaje, de 9 a 11, la cantidad de energía que uno debe tener para hacer un culto de domingo de 9 a 11 de la mañana y después con la energía que queda, guarde todo, llévelo, empaque, guarde y después siga con la vida porque pues soy un hombre, soy esposo, soy padre de familia, tengo mil cosas alrededor, 1000 situaciones que solucionar. A las 8 de la mañana ya uno está rendido. Y cuando uno ve todo ese esfuerzo, y cuando uno ve una banca vacía, 2 bancas vacías, 3 bancas vacías, ¿por qué? Porque se quedó durmiendo, ¿por qué? Porque decidió mejor ir a pasear el perro, ¿por qué? Porque decidió más bien quedarse con el nieto, con la nieta, ¿por qué? Porque decidió más bien irse para otro lugar. Tengo que repetirme en la cabeza y hacerme el mismo lavado cerebral de cada 8 días. Señor, es para ti y no para los hombres. Señor, pongo mis ojos en ti y no en los hombres. Señor Dios, yo persigo la alabanza de parte de ti, no la alabanza de parte de los hombres. Señor, no estoy organizando un show para los hombres, estoy organizando un momento de adoraciones para ti. Y es lo que tiene que repetirse uno en la cabeza cada 8 días, y no solamente cada 8 días, sino a cada momento de la existencia. De lo contrario, flaquea uno. De lo contrario, deja uno de hacer. De lo contrario, uno dice, mejor no voy. Pero aquí, dése cuenta el cristianismo de este. Sí, Señor, voy. Sí, Señor, voy. Sí, Señor, voy. Mucha ilusión, mucha expectativa, mucha emoción, mucha alma, mucho corazón, mucho entusiasmo. Y al final de cuentas, no hay nada. Que me comprometí a estar, que me comprometí a ir, que me comprometí a dar, que me comprometí cada 8 días o cada 15 días o cada 20 días o cada 30 días. ¿Y con qué salí? Con nada, con un chorro de babas. Este individuo es un completo evasor. Me refiero al segundo hijo. Es un evasor. Es un evasor maquillado. Dese cuenta. Es un evasor camuflado. Porque sus palabras parece que fuera una persona comprometida. Pero cuando usted le mira las obras, pues las obras no tienen nada de obras. Es que no hace nada. Es que no le sirve a Dios. Ahora mire el primero. El primero fue un grosero. El primero fue un gamín. Hay que decirlo. ¿Cómo así que hijo? Ve hoy a trabajar en mi viña. Nota el respeto del padre para con el hijo. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Nota lo que le dice. Ve hoy a trabajar. Trabajar. Quiere decir que aunque es su hijo y tiene la obligación de trabajar porque tiene la obligación de ayudar para una casa, porque está viviendo bajo ese techo, pero el padre le dice, ve hoy a trabajar. Si le está diciendo, hijo, ve hoy a trabajar, es porque el padre se ha comprometido a hacer ¿qué? Con el hijo. Siempre y cuando el hijo vaya. Porque lo que le está ofreciendo es trabajo. Y si le está ofreciendo trabajo, también le está ofreciendo ¿qué? Responda, por favor. Lo que le está ofreciendo es pago, salario, bendición. Ve hoy a trabajar. Señor, tengo problemas. ¿Tiene problemas? Sí, yo se los soluciono. Amén. Vaya a trabajar a mi viña. Pero Señor, yo lo que necesito es un milagro. Por eso vaya a trabajar. Si quiere recibir eso como pago, como salario, como recompensa, pues vaya y trabaje. Es que a veces somos hijos, asumimos que somos hijos, pero creemos que somos hijos ahí como en la casa, ahí como enconchados, ahí como que todo nos va a llegar a la casa y eso no es así. Mejor dicho, el Señor no tiene hijos vagos, no quiere hijos vagos, no quiere hijos sinvergüenzas, no quiere hijos quietos. El Señor quiere hijos que se muevan, que vayan a trabajar. Ahí está. Ese fue grosero porque le dice, respondiendo, él dijo, no quiero, no quiero, no quiero. Mire, eso es una persona grande, pero que infla los cachetes, estira la boca. Dice, no quiero, y encoge hombros, y no quiero, y da la espalda, y no quiero, y no lo voy a hacer, y no quiero. No quiero.
Entonces siga comiendo el pan de balde, siga almorzando de balde, siga gastando el agüita, siga gastando la luz, siga gastando la crema dental, el papel higiénico de balde, mijo, que eso le va a llegar ahí de manera milagrosa. Pero miren la obra del Espíritu Santo en ese hijo. Porque dice la Sagrada Escritura, pero después de que fue grosero. Y fue grosero con un padre que nos sostiene, con un padre que nos sustenta. Dice, pero después, arrepentido. Arrepentido fue. Verdadero arrepentimiento. Dese cuenta usted lo básico del arrepentimiento, lo fundamental del arrepentimiento. Si el arrepentimiento genuino está presente, mire lo primero que dijo, no quiero. O sea, yo no por allá no voy. Pero se arrepintió. ¿Qué terminó haciendo? Fue. Este tipo ya no tiene palabras. O sea, no es con palabras. Las palabras de él fueron groseras al principio porque dijo no quiero. Después ya no tenía palabras. Después lo que tuvo son acciones. Porque cuando uno se ha arrepentido verdaderamente, la boca a uno no se le llenan de palabras. Cuando uno está arrepentido verdaderamente, la vida se le llenan es de acciones. Que mi arrepentimiento se muestre por las obras, por las acciones, no por la cantidad de palabras y promesas y mentiras e hipocresías que puedan salir por ella. Después arrepentido. No se arrepiente si Dios no le concede el arrepentimiento. Usted lo sabe muy bien, que el arrepentimiento no es obra de hombres, que el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo, que es el que convence. Así que el Espíritu Santo lo convenció. Y al convencerlo el Espíritu Santo, entonces se dio cuenta de que no obedecer al Padre era ¿qué? No ir a trabajar a la viña de su papá era ¿qué? No ir hoy mismo, ya mismo, a trabajar a la viña de su papá era ¿qué? Conteste, por favor. Caiga en cuenta de lo que estamos diciendo. No ir a trabajar a la viña de su papá, ¿cómo se llama eso? No ir hoy mismo, ya mismo, a trabajar a la viña de su papá, ¿cómo se llama eso? Eso se llama una sola palabra que comienza por P y termina en O. Por eso aparece la palabra arrepentimiento. Llamemos las cosas como son. Eso se llama ¿cómo? Eso se llama pecado. Pecado. Entonces digámoslo aquí en la cara. Lo siguiente. Digámoslo en la cara. No orar es pecado. Le ofrezco a usted un ambiente, un escenario a las 5 de la mañana, de 5 a 5:30 para que oremos. No conocer la palabra de Dios, no estudiarla, no aprenderla es pecado. Le ofrezco a usted un escenario de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 para que pueda conocer la palabra de Dios. No congregarse es pecado. Hebreos 10:25 dice no deje de congregarse. Le ofrezco a usted un escenario para que presencialmente se pueda congregar los domingos de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana. Estamos buscando otro lugar donde podamos estar mejor. Ahí o más para arriba o más para abajo, donde quiera que el Señor nos mueva, estamos agotados. Yo acabé de llegar mirando lugares y seguimos mirando lugares y que el Señor sea guiando y el Señor sea dirigiendo de acuerdo a su perfecta voluntad. No deje de congregarse, porque eso es pecado. Le ofrezco un escenario domingo de 9 a 11 para que se pueda congregar. No servirle a Dios, no predicar el evangelio, es pecado. Le ofrezco una visión, convertir su casa en un lugar para que reúna personas y usted predique. No se puede en su casa, bueno, la casa de su vecino, o en otro barrio, busque una casa y usted predica. No, yo pongo la casa y que otro predique, también sirve. No, yo no pongo ni la casa ni predico, yo invito personas, también se puede. Pero si ni pone la casa, ni evangeliza, ni predica, ni raja, ni presta el hacha, ni desocupa el rajadero, eso es pecado. No servirle a Dios es pecado. No llevar su palabra es pecado. No involucrarse en el servicio a Dios es pecado. Eso lo entendió el Hijo, porque el Espíritu de Dios lo convenció. Y dice el texto, después, arrepentido, porque cayó en cuenta por la gracia de Dios, arrepentido. ¿Qué hizo? Dice el texto, arrepentido, una sola palabra. Una sola palabra de 3 letras que demuestra que verdaderamente se arrepintió de ese pecado. Esa palabrita de 3 letras. Esa palabrita de 3 letras verdaderamente está demostrando que se arrepintió. Dice, fue. Como conclusión, ¿qué quiere el Señor? ¿Palabras? ¿O el Señor quiere que yo vaya? ¿El Señor quiere que yo le diga, sí, Señor, voy?
¿O el Señor quiere que yo vaya? ¿Qué es más fuerte a los ojos de Dios? ¿Qué es más poderoso a los ojos de Dios? ¿Qué es más valioso a los ojos de Dios? 3 palabras: sí, Señor, voy, o una acción: ir. ¿Cuál de esas cosas es más valiosa delante de los ojos de Dios? ¿Qué me está diciendo Dios a mí aquí? ¿Qué le está diciendo Dios a usted en este momento? ¿Qué tiene que ver esto con la evasión? Pues lo tiene que ver absolutamente todo. El evasor paga consecuencias. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por hablarnos acerca del tema de la evasión, Señor Dios. El hablar tanto y hacer nada, Señor. Comprometernos tanto y hacer nada, Señor. El tener 1000 palabras y 0 acciones, mi Señor. Gracias por enseñarnos que todo eso es pecado, que nos debemos arrepentir, que yo debo cumplir lo que te he prometido a ti, Señor, sobre todo lo que te he prometido a ti en cuanto al tema del servicio, que es lo primero, la prioridad, que yo debo buscar primeramente tu reino y su justicia. Si yo quiero realmente una transformación en mi vida, yo debo pagar ese precio. Y ese precio es ponerte a ti de primera, Señor Dios. Como le tocó a Job. Y si le tocó a Job, que era un estado, Señor Dios, crítico, en un estado crítico se encontraba, pues lógicamente no hay excepciones en tu reino. Si le tocó a Job, nos toca a nosotros. Si Jonás tuvo que pagar el precio de su evasión, también nos corresponde a nosotros. Y yo te pido que yo sea, mi Dios, ese primer hijo. No el grosero, Señor Dios. No por lo grosero, sino por lo arrepentido. Que yo caiga en cuenta, mi Dios, y yo vaya y yo haga las cosas, entendiendo que no son para el hombre, sino que son para ti. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.